Bueno, buenos días a todos. Yo sé que hoy hay muchas actividades, particularmente con los nuevos, los estudiantes nuevos, etc. Por consiguiente, sé que el trabajo que vamos hoy a hacer, vamos a tener que hacer con este grupo, pero creo que es el grupo más importante, porque lo que yo quería en este momento, o ya para terminar, era como hacer una síntesis de todo lo que hemos hecho. Pero a mí me gustaría que esa síntesis la hiciera alguno de ustedes. Por ejemplo, alguien que haya estado aquí todo el tiempo y, por ejemplo, el profesor lo he visto aquí todo el tiempo. ¿Por qué no nos dice usted qué ha sacado de estas 2 semanas que sea realmente de utilidad? Creo que lo que hemos estado conociendo en sus presentaciones, en las presentaciones de los demás, nos ayuda a tener como un contexto que sea por un lado histórico, pero para comprender también como el qué, el modo, el porqué de la universidad en general y allí cómo se quisiera insertar. ¿A qué le indican estos recorridos a Simón Bolívar en la región? Y yo creo que eso es lo que siento que es como la invitación de la reflexión de fondo, esto a qué nos invita. Yo siento que una de las cosas es como que reconocer, por un lado, lo que pueden ser las falencias, pero también las fortalezas que puede tener, digamos, esta tradición universitaria que se ha establecido, pero también ver qué es lo que se quiere hacer con ella, hacia dónde se quiere ir. Te agradezco eso porque también nos le da una visión de cómo viene funcionando las cosas en Barranquilla y cómo están funcionando acá. Siempre dentro de las mismas políticas, pero ciertamente a veces con enfoques un poquito diferentes. Marcela, ¿tú ves? Bueno, a mí me pareció muy interesante. Hay muchas cosas que particularmente me llamaron la atención. Recientemente estuve en un viaje a París y me sentía muy relacionada con cosas que mencionaban de la parte de la colonia. A mí particularmente me emocionó mucho cuando estaban hablando de la historia de la Universidad de Navarra, que mencionó algo que fue ayer, de que mi abuelo fue miembro fundador de la institución. Yo tenía la oportunidad también de aquí en la reunión de participar en otras 2 universidades y en la Libre muchos años, y la verdad nunca habíamos tenido este tipo de espacios. Sí dan mucho énfasis en el pensamiento, por ejemplo en la Libre de Benjamín Herrera, pero no hemos tenido la oportunidad de conocer la visión de las demás instituciones, ¿no? Entonces esto es como muy centrado. Me gustó mucho conocer de los demás, claro, que somos diferentes, qué cosas compartimos, demás, somos instituciones, pero tenemos de alguna manera particularidades, y eso me pareció muy interesante. Algo que me llamó la atención en la intervención del doctor Pina ayer, y es pues el testimonio que da de el participar como educador en un colegio. Por eso actualmente soy egresada, así como la doctora Marcela, le da apoyo como toda esa historial de universidades. Yo soy egresada del Colegio San Juan de la Guarda y recuerdo a un doctor de la UIS de una conferencia acá que nos decía: quieren aprender competencias genéricas, devuélvanse al tercerito de primaria. Posiblemente el rigor y la exigencia del cuidado de la infancia y adolescencia, en ese enseñar
que con lo que llegue tratemos de transformar o igualar lo que parece en Santo Ángel de la Guardia, más o menos. Es uno de los colegios que si yo volviera a nacer volvería a estudiar allá, por la pedagogía amorosa, por la didáctica acertada. El pensamiento del Santo Ángel de la Guardia todavía fue muy universal, muy contemporáneo, muy moderno, que en alguna llegaron sin hábitos. Nosotros decimos que esta no me ponen hábitos, y nosotros decimos porque son modernas, y esa modernidad también encajaba con nosotros. Entonces, eso me llamó la atención, porque normalmente también está asociado al hecho de sentirme orgulloso y orgullosa de ser profesor. No es ser profesional, sino es ser profesor. Y a mí me pasó, yo empecé con básica primaria, estando estudiando mi licenciatura, y yo recuerdo que yo insertaba mucha didáctica de mi colegio en los primeros años de segundo, tercero, primaria y general a los niños. Y creo que hacíamos algo como Finlandia. Yo, eran 13, 14 niños y niñas nada más en el privado. Yo conocía a los abuelos, conocía a la mamá, conocía a los tutores. Entonces, pienso que esa observación que nos hace el doctor Urbina es como repensarnos el rol y el amor de ser profesores. Primero básico, uno se siente orgulloso de ser profesor y de ser profesor. La apropiación conceptual es parte de este bagaje académico de la universidad, es lo lindo, lo fascinante. Tenemos que escucharlo. Yo soy bióloga y química, y cuando me dijeron que usted era bioquímico, me volví para atrás para mis clases de la Francisco de Paula, por la fascinación y el placer de aprender nuevos conocimientos. Es quizás como yo le digo a mis compañeros de trabajo social, y la fascinación de aprender, de apropiar cada vez más conceptos, y yo pienso que es como que lo de ayer me acabó bastante significado para mi vida en el ejercicio profesional. Pues me quedó como un recorrido muy interesante, que quedé como con mucha hambre de seguir leyendo, de poder acceder a libros, y creo que es un campo, la universidad es un campo muy valioso, que nos permite darnos cuenta a los que pertenecemos y tenemos la dignidad de estar en la universidad. A mí me sorprende que Michel Foucault manejó una cátedra en París, ¿cierto? Y para ganársela tuvo que enfrentarse a los jurados, porque el que la había tenido tenía 20 años en una cátedra. Entonces es muy interesante después cuando Foucault toma esa cátedra y cada tiempo la daba, era impresionante. O sea, eran como 1000 personas escuchando su clase, lo que él decía, y muchos de los textos que se han publicado de Foucault eran grabadoras, gente que le grababa a él todas sus conferencias, pero por el respeto supremo de un profesor que se ganó su cátedra ante unos jurados. O sea, eso no fue que se la dieron, se la ganó, para decir el nivel que debe ser una universidad. Entonces me dejó con ganas de seguir leyendo, ¿no? Ahí sí le pido, como usted nos ha hecho unas recomendaciones de textos, pero que sí interesante poder tener esos textos donde uno puede ir a rumiar. Pero me quedo para las próximas, no sé si vamos a seguir, sería muy interesante, pensando en universidades como Cambridge, la Harvard, ¿cierto? O las universidades asiáticas, no sé, la historia de esas universidades, cómo se han constituido. Desde que vimos a la Universidad Francisco de Paula de la de Pamplona, me dejó como con esa visión de interesante poder ver cambios, porque yo en un momento tuve que hacer un rastreo, hice un rastreo juicioso, empezaba una investigación hace unos años, es un rastreo juicioso por más de 60 universidades del mundo. Me fui, me metí a la página web, rastreé, leí, bueno, estuve como un mes dándole para poder entender algunos aspectos de cómo se manejaban ciertos métodos de investigación y cambios, para muy sorprendido. 64 premios Nobel, por ahí pasó Newton, por ahí pasó de la evolución Charles Darwin, o sea, portentos, o sea, gente que produjo todo, ¿sabe? Entonces pertenecer a una institución tan linda es un honor y es un compromiso máximo. Entonces sería muy interesante poder seguir bebiendo de eso y poder seguir aprendiendo, de poder decir cómo lograrlo y qué aporte le dieron a la humanidad para seguir engrandeciendo esta institución. Esta institución que es muy interesante, la Universidad Simón Bolívar realmente es, cada uno le va comprendiendo su dimensión como universidad, que es muy valioso.
psicología. Pero lógicamente apenas lo bosquejamos. Y es un problema porque de alguna manera, al mirar a la universidad en general, no tenemos tiempo de hacer lo que sí pudimos hacer acá con la Universidad Colombiana, porque la universidad es una expresión de la sociedad. Y lo que yo pretendí precisamente fue mirar el contexto político en el que la universidad en Colombia se constituye y sigue funcionando dentro de un contexto político que uno diría que realmente el voto no ha cambiado del todo. Interesantemente, esas universidades no dependieron del contexto político, resultaron del esfuerzo de gente académica que una vez que pensó cómo debía ser la universidad, entonces le pide al rey que le dé la carta. Y el rey dice, sí señor. Y eso también tiene que ver con algo que nosotros no tuvimos, pero que aprovecho para comentarlo en este momento. Las academias. En Francia, la Académie Française se constituye porque Luis XIV, que ustedes recordarán que fue la personificación del absolutismo, cuando dijo l'état c'est moi, yo soy el Estado. ¿Y por qué razón? Por derecho divino, no por más. La Ilustración comienza a ir en contra de esa visión. Pero él, aún siendo absolutista, de todas formas se da cuenta de que requiere que haya gente que le ayude a pensar en este país. Y crea la Academia con 40 sillas, en la cual están dramaturgos, están poetas, están filósofos, está lo que en este momento podríamos llamar todo lo que son las ciencias humanas y la expresión de las ciencias humanas. Colbert se da cuenta, uno de sus ministros, se da cuenta de que ahí falta la otra pata, que es la ciencia. Y entonces crea la Académie des Sciences, también con 40 sillas. En Colombia, la única las academias iniciales, la Academia de la Lengua, también tuvo 40 sillas. La Academia de Ciencias tiene en este momento 56 sillas, pero en su momento tuvo 40 sillas. Yo tengo la silla 24. Y es mía, hasta que yo me muera. En el momento llamarán a alguien y ocupará esa silla. Es una tradición diferente. No ocurre en la Academia Nacional de Medicina. En la Academia Nacional de Medicina uno solicita admisión. En la Academia de Historia del Norte de Santander no se precisa el número de sillas, pero sí se divide en académicos y correspondientes. ¿Qué eran los correspondientes? Vienen de Francia, de esa época, cuando los que estaban en París podían efectivamente sentarse a charlar con los otros académicos.
pero el que estaba en Lyon o el que estaba por allá en Carcassonne, la única forma que podía comunicarse con ellos era a través del correo. Por eso era miembro correspondiente. Aquí le hemos dado una característica de jerarquía. El correspondiente es el que todavía no tiene ni el tiempo ni los médicos o lo que sea que exige el estatuto para convertirse en miembro del unión. Pero fíjense que aquí aparece un sistema del Estado que permite que haya inicialmente, por decisión del Estado, quiénes son esas personas que van a ocupar esas sillas, y que les permite después que hagan cooptación, que sean ellos mismos los que propongan quién entra y ocupa la silla que alguien dejó vacía o se murió. Ese mismo sistema se adopta en el Collège de France, que lo dota el cardenal Mazarino con el objeto de fundamentalmente tener un sitio para la nobleza de fuera de París donde quedarse, y lógicamente pone ahí a los profesores que tampoco son personas de medios que tengan una casa o una gestión, entonces tampoco, el profesor tampoco tiene una casa importante, entonces le da acogida en el colegio tanto al profesor como a los hijos de la nobleza de fuera de París. Conceptos interesantes y diferentes, ¿sí? Porque en Inglaterra no se da eso. Son los científicos, empezando con Newton y otras personas como él, que se unen voluntariamente y crean The Royal Society. Y una vez creada, le dicen al rey: oiga, Carlos I le dice: denos una aprobación. Pero no fue el rey el que lo llamó, fueron ellos los que se juntaron y dijeron: queremos ser una sociedad real de científicos. Y noten ustedes que desde ese punto de vista ellos no se llaman academia, son The Royal Society, que tiene un patrón, el rey. ¿Y qué quiere decir que tiene un patrón? Que le da plática cuando le queda plata entre pelea y pelea, pero algo le llega a ellos, y son ellos los que hacen y los que proponen las grandes expediciones que, como la de Darwin, realmente fue financiada a través de plata privada, a través de gente que quiso meterse con una pregunta: ¿realmente cómo es el mundo? Fíjense ustedes, dos formas totalmente diferentes. Y con una revista, la revista de Royal Society es la revista más antigua en Europa de ciencia, ininterrumpidamente publicada desde por allá del siglo XVI, XVII. En Francia, las academias tienen también su revista, eso que se llama Compte Rendu, las actas de las reuniones. Diferente. ¿Qué tuvimos aquí? Un intento, la Sociedad Neogranadina, que alcanzó durante 2 años, que se prolonga en el tiempo a través de la Academia de Ciencias.
pero que la Academia de Ciencias como tal solo se funda en 1936 por decreto. Y la Academia de Medicina que dice, y creo que con razón, que son los herederos de la Sociedad Neogranadina de científicos. Entonces, fíjense que son dos opciones, dos situaciones totalmente diferentes. Cambridge, Oxford, pertenecen a la tradición de los científicos haciendo ciencia y pidiendo y obteniendo un patronato real, un mecenas. La academia depende del gobierno. Hay plata, ¿sí? Pero es plata del gobierno para que funcione. Noten ustedes que cuando ya pasa el tiempo y estamos entrando quizás en el 18, sí, en el 18, en Rusia no se hablaba ruso en las clases dirigentes, se hablaba francés. ¿Y qué se discutía en las casas de los nobles y particularmente de las señoras de los nobles? Se discutían las ideas de Voltaire. Voltaire era conocido en Rusia más que en Francia. Entonces, cuando eventualmente, pues, Napoleón ataca y cambia totalmente el asunto, ya es hasta crimen hablar en francés, ¿sí? Y hubo mucha gente en Rusia que no sabía hablar ruso. Los dueños, los grandes, los señoritos, lo que aquí llamamos la élite, no sabía hablar ruso, sabía hablar francés. Con el ataque de Napoleón les tocó aprender a hablar como hablaban sus siervos. Bien complicado, por cierto. ¿Sí? Y entonces ellos eventualmente, ya en el siglo XIX y de pronto en el siglo XX, no estoy seguro, eso sí tendríamos que mirarlo, se crea la academia, las academias en Rusia. Y las academias son los sitios donde se hace investigación. Nuevamente, muy al estilo francés, en la universidad no se hace investigación, es en la academia donde se hace investigación. Y es más, la academia da títulos en Rusia. Creo que todavía es la academia la que da ciertos títulos. Y allá es donde aparece un fenómeno muy interesante que no se da en el resto de Europa, pero que aquí sí lo hemos adaptado. El que pasó el examen, el doctorando. Una persona. ¿Ah? El que pasó el calificador. El que pasó el examen de calificador, a él se le llama candidato a doctor. Candidato a doctor cuando lo aprueba. Ese candidato a doctor, de alguna forma lo recogimos del sistema ruso sin habernos dado cuenta. Eso sí, no crean que fue Pedro que nos raro. No, simplemente lo acogimos y aquí lo tenemos, candidato a doctor. Eso no existe en el resto de la Europa occidental. Fíjese usted que estas son cosas que no tuvimos tiempo de mirar en su momento, pero que sí vale la pena que pudiéramos trabajar hacia el futuro. Yo pienso que más que tener un curso para ocupar un tiempo de los profesores de planta durante los periodos intersemestrales, deberíamos más bien inaugurar
una cátedra o un grupo de pensamiento sobre la universidad. Creo que sería mucho más interesante. Entonces, en ese momento los que se sintieron obligados a venir no tienen que ir a ese grupo. Pero los que sí se motivaron, porque realmente hay muchísima información, muchísimo pensamiento detrás de lo que es la universidad, podríamos hacer un grupo de trabajo sobre esa área. Y me gusta, Giovanni, que lo hayas traído a cuento. Yo no sabía cómo continuar, pero evidentemente esta no fue la forma. Tengo que confesar que esta fue, digamos, un intento de aproximarnos mirado desde un contexto muy colombiano que en últimas sí nos ha condicionado, porque en últimas, aún hoy, nosotros tenemos dos pensamientos complementarios, pero en la práctica supuestamente opuestos a muerte. Y son dos visiones diferentes de lo que necesariamente es la educación. Y entonces, dependiendo de quién está en el gobierno en un momento determinado, quién es el ministro de Educación, afortunadamente esta vez tenemos una ministra técnica, en el sentido de que sabe de educación, estuvo en el ministerio, fue la directora de fomento del ministerio cuando estaba la crisis, ¿verdad? De viceministra. Y no es la persona que quiere mantener una visión específica y única de la universidad, sino que permite, como es propio de la universidad, un sitio de debate. Eso me parece absolutamente fundamental. Lo que de alguna manera, bueno, yo quiero parar ahí antes de hacer una visión general, pero sí aprovechando esto, invitar, a ver, no sé cómo lo hacemos, si a través de Yolanda o a través de qué mecanismo armamos un grupo de estudio sobre la universidad. Y lo vamos a tener, y lo abrimos a quien quiera venir. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Sí. Buenos días. Una de las cosas que agradecida con la información, puesto que no estaba tan sensibilizada de repente a los acontecimientos históricos que han existido en Colombia, o sea, no estaba como tan empapada del asunto. Más sin embargo, considero que el origen de lo que es el conocimiento de la universidad en ambas naciones, así como lo mencionó la doctora Yolanda el día de ayer con Educación Colombo-Venezolana en Pamplona, ha sido muy similar, tanto así que el lema de mi universidad, después de las nubes, el sol. De la Universidad del Zulia, el lema de la universidad, después de las nubes, el sol. Al igual como, por ejemplo, con la Universidad Libre y el origen digamos que considero que la mayoría de las universidades considera dentro de su pensamiento es que a pesar de que han tenido periodos de oscuridad como todas, de repente un sentido algo romántico del asunto, todas han salido adelante a pesar de todas las dificultades que han tenido y han llenado a las personas de luz, de conocimiento para poder afrontar los cambios que han existido en la sociedad. A su vez, como considero que de repente el impulso de las universidades está un poco limitado por problemas culturales en las naciones, sobre todo a nivel de Latinoamérica, porque es un problema de pensamiento. No todo el mundo le da la importancia a la docencia que debería, cuando es algo fundamental que toda la persona que se forme, incluyendo nosotros en el área médica, nosotros deberíamos tener una formación también para ser profesores a un futuro. O sea, si tú quieres seguir contagiando a las personas de tu conocimiento, tienes que aprender a hacerlo.
y eso debería ser fundamental en cualquier profesional. Le hace aprender a escribir, a hablar, lo que sea. Y eso le daría continuidad a la ciencia, a transmitir ese pensamiento estructurado de darle soluciones a las cosas. Y me pareció interesante que ambas naciones, dentro de todos los conflictos que puedan existir, han nacido de lo mismo. Y en diferentes etapas han presentado las mismas dificultades, la misma falta de apoyo, la misma lucha para tratar de preservar su autonomía y defender el pensamiento también de quienes la constituyen. Porque una cosa es lo que la visión y la visión general de la universidad pueda tener, pero cada persona que la integra es quien la hace. O sea, cada profesor en cada uno de los asientos tiene un pensamiento que puede diferir del otro, pero el saber integrar todo eso, de formar una persona que obtiene su título y que puede seguir proyectándose, es lo que en verdad hace la universidad. Entonces me pareció sumamente interesante, me gustó mucho. Soy hija de educadora, soy hija de una maestra de las antiguas, de la normal, y muchos de esos valores fueron inculcados en mí. Tuve la experiencia de repente de dar clases en un colegio, suplencias y cosas así, y me parece que es muy interesante y es bonito. Desde, como mencionó la profesora, a los niños de primer y segundo grado, es ahí donde empieza todo. Uno cree que solamente es eso, no, es que desde preescolar, desde la básica, aprender a sumar, aprender a restar, tener hábitos de estudio. Todos esos granitos de arena que se van formando desde la primaria son los que pueden ayudar a que hayan profesionales completos y tener ese lado humano, no perder ese lado sensible a que hay personas que pueden tener dolor y tú te sensibilizas a eso y puedes ayudarlos. Entonces es muy interesante, de verdad vale la pena profundizar. La historia siempre ha sido cíclica, todo se va repitiendo. Y bueno, Gracias, María Carmen. Yo sé muy poquito acerca de la educación en Venezuela y lo que puedo aportar a lo que tú me dices son vivencias personales y que de alguna manera también ejemplifican la política que nos ha regido. Pérez Jiménez fue un dictador. Yo no sé si podríamos clasificar como alguna gente pretende que hay dictadores buenos y dictadores malos. Era un dictador. Él se dio cuenta de algo que sí pude comprobar en la universidad pública en Caracas. Lo voy a resumir, y es anécdota. Yo no lo he visto escrito en ninguna parte, pero es una anécdota. Hubo un programa de formación de doctores, o por lo menos magísteres, que se llamó el Gran Mariscal de Ayacucho. Los muchachos que mandaban para allá, y tuve la oportunidad de coexistir en la universidad con varios de ellos, ellos recibían, yo no me acuerdo si eran $500 mensuales, mientras que nosotros a duras penas yo recibía como asistente en la universidad $150. Los del Gran Mariscal de Ayacucho tenían automóviles último modelo, descapotables, así una belleza. Algunos decían, no, es que en mi casa hay un pozo de petróleo, por eso. Y regaron la idea de que es que en cada casa en Venezuela había un pozo de petróleo. Ellos volvieron eventualmente a la universidad pública y yo tuve oportunidad en una época en que me movía un poquitico en esas áreas, la oportunidad de visitar tanto la universidad pública, y ahorita lo complemento, y encontrarme con alguien de quien aprendí economía, porque tuve que leer
cantidades de textos de economía porque él no sabía inglés. Entonces yo le traducía lo que decía y él eventualmente hizo su tesis. Era del PBE, de PDVSA. Era un alto ejecutivo de PDVSA y volvió y siguió siendo. Y tengo que decir que en su tesis me dio crédito. Eso es algo difícil. Máxime, como dice la profesora, se alegró mucho de que yo era bioquímico. Pero si sé algo de economía, se lo debo a este muchacho de apellido Blanco. Y él tenía acceso también a profesores que habían hecho su doctorado precisamente en el programa Gran Vertical de Ayacucho. Y fuimos al departamento de bioquímica. ¡Qué envidia! Había como 20 doctores. Nosotros en Cali teníamos 5 o 6 doctores en bioquímica. Y éramos los que más teníamos en el país. Bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué? Yo, no, pues la producción. Nosotros damos clase, nos pagan bien, qué sé yo. Igualito a nuestra universidad pública, entendida como la universidad en ese momento del Valle, diferente a medicina, porque medicina tenía otras características debido al apoyo de la Rockefeller. Eran personas que en últimas estaban recibiendo un sueldo, buen sueldo por cierto, y vivían bien, y ese era su objetivo. Digo yo, ¿y dónde hacen investigación? Me dice, no, Camilo lo llevo a donde hacen investigación. Es en el IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Pérez Jiménez lo dotó de todo. Cosas que nosotros no teníamos ni posibilidad de pensar en comprar. Pues con el IVIC. Yo hice muy buenos amigos allá. De hecho, mandábamos gente de acá a que fuera allá a trabajar. Y la investigación dejó de hacerse en Venezuela, por lo menos en Caracas, dejó de hacerse en la universidad y se fue a hacer en el IVIC. Y del IVIC, yo me acuerdo, voy a dar 50 anécdotas, pero no solamente en las áreas duras, también en las áreas blandas. Uno de los directores, una persona a quien tuve la oportunidad de acercarme bastante, estuvo en mi casa, estuvo como una semana en mi casa, que fue Marcel Roche, director del instituto. Escribió un libro que todavía pienso que vale la pena, que se llama Descubriendo a Prometeo. Y muestra cómo a través de las ciencias humanas unidas a las ciencias duras, por llamarlas así, se construye un país. Entonces, como que tenemos lo mismo que tuvimos acá, en el sentido de que la universidad no hacía investigación. Eso lo vimos, yo creo, como no estábamos hablando de la investigación en Colombia, sino de la Universidad Colombiana, quizás yo únicamente les mencioné que a principios del siglo XX la investigación que se hacía en Colombia se hacía por personas, médicos, que estaban fundamentalmente buscando vectores, pero lo hacían personalmente. Algunos de ellos, como Rengifo, ¿cómo se llamaba el primer nombre? No me acuerdo. Él trabajaba también con el Ministerio de Salud. Y una vez estando por allá en la selva del Chocó, trabajando sobre pian, que ya es una enfermedad que afortunadamente desapareció, él era muy simpático.
A los 3 meses de que no le llegaba plata, le mandó un telegrama al ministerio. No solo de pian vive el hombre. ¡Páguenme! Ese era el tipo de gente que teníamos. Fernando Brod, Carlos San Martín, Roberto Franco, Rengifo. Pero ellos iban por su lado. Había un laboratorio de un señor, de un doctor Martínez y un doctor Samper, que era un laboratorio clínico manejado, como en esa época, por unos médicos que habían hecho algún tipo de microbiología en alguna parte. Y era el laboratorio que se llamaba Laboratorio Samper Martínez. Era el único laboratorio que había en Bogotá. Entonces, estoy hablando de 1930, 1940. Entonces, pues, adicionalmente a tomar muestras como cualquier laboratorio clínico, ellos comenzaron a hacer investigación y alcanzaron a publicar cosas junto con estos pocos médicos que estaban trabajando en vectores. En su momento, el ministerio dice, hagamos algo como en Francia, porque aquí no hay que hacer investigación, la universidad no lo está haciendo. Y les compró el laboratorio Samper Martínez y lo convirtió en lo que hoy es el Instituto Nacional de Salud. Y entonces ahí se trajo a un grupo de investigadores, algunos sacados de la Universidad Nacional, pero no necesariamente en forma, digamos, en una forma permanente. Yo tenía 2 amigos muy queridos, cada vez que iba a Bogotá los iba a ver y me los encontraba en el instituto jugando ajedrez. La investigación, también eso pasó. ¿Sí? Personas como Moisés Wasserman, que ustedes de pronto lo leen en el tiempo de vez en cuando, es un pensador interesante, fue el rector de la Nacional. Simplemente lo sacaron de la universidad y se lo llevaron para allá a ser director del instituto. Estuvo 2, 3 años de director del instituto y volvió. ¿Qué tanto pudo hacer? Prácticamente nada. Un profesor nuestro de la Universidad Simón Bolívar, que se llama Iglesias, Antonio Iglesias, él es profesor de la Nacional, pero también es profesor nuestro en la Facultad de Medicina y en el área de posgrado en Medicina, sobre todo en reumatología. Él trabaja nefritis lúpica, fundamentalmente, ha escrito unos libros muy buenos. Antonio fue director del Instituto Nacional de Salud también, como por 2 años, y él sí le dio un cambio interesantísimo. Allá comenzó a haber investigación en inmunología, y creo que la mayor parte de la investigación en inmunología comenzó con Antonio en el instituto. Ahorita hay investigación. Hasta que llegó otro amigo mío, por Dios, cuyo nombre la verdad se me olvidó. No es que haya querido olvidarme, se me olvidó el nombre. Y decidió que eso para qué, que lo que tenía que hacer el instituto era simplemente llevar las estadísticas de la enfermedad en Colombia. Y el Instituto Nacional de Salud se convirtió en un observatorio de salud y publica boletines semanales que nos hablan de los procesos epidémicos. La investigación quedó reducida a unas cuantas personas que no pudieron echar porque eran de planta. Ya algo hace. Ahí ven ustedes la visión política de la concepción de la universidad como una institución que produce profesionales.
a pesar de lo que dice la ley 80, que quedó bien diluido cuando hicieron la ley 30, como les pude mostrar a ustedes. Entonces, estamos hoy y la universidad está obligada en este momento a hacer investigación. La obligaron a hacer investigación. Y la obligaron desde el pregrado. Y como les dije a ustedes en algún momento, yo peleé contra eso porque dije, pero esto es absurdo, en ninguna parte del mundo la investigación se hace en pregrado. La investigación es fundamental en posgrado. A mí me encanta poder decir que estaba totalmente equivocado. Qué bueno que nadie le puso bolas, ni le puso bolas al grupo nuestro que decía la investigación es de posgrado. Qué bueno que no nos pusieron bolas, porque tenemos los semilleros. Y estamos haciendo investigación desde el pregrado, y lo estamos haciendo bueno. Entonces nos pudimos quitar de encima el problema de que la investigación solamente se hace en la Grande École, en el Collège de Inmortales o en el Instituto Nacional de Salud, porque no había nada más, no había ninguna otra cosa. Es decir, la única investigación que había era en salud. Ahora tenemos investigación en todas las áreas. Y eso es una consecuencia afortunada de la ignorancia de parte de los legisladores. Porque los legisladores, por el decreto 2566, entienden lo que dice la ley 30 acerca de la investigación, la entiende que tiene que ponerla en toda la universidad. ¡Qué bueno que lo entendieron así! ¡Qué bueno que nosotros hubiéramos estado equivocados! Porque realmente ya nos da una universidad que cumple, pero estoy hablando del año 2566 de 2003. Estamos en 2020. 17 años, que estamos medio adaptándonos. Yo creo que ni siquiera todavía tenemos uso de razón, ¿o sí? Ah, no, de acuerdo con el catecismo, ¿cuánto tiempo tiene uno uso de razón? Ustedes que son el padre Farías. El padre Farías. No, realmente nosotros somos unos bebés desde el punto de vista universitario. Entonces, créanme que eso yo no creo que realmente se entienda, pero los estudiantes sí lo han entendido, y es lo que han hecho con estos paros que lo obligaron al gobierno a saldar o tratar de saldar una deuda histórica. Porque es que la universidad pública es una universidad a la que se le puso unas ciertas restricciones, de las cuales no necesariamente hablamos aquí, pero en este momento las podemos mencionar. En primer lugar, un presupuesto X en el gobierno de Turbay. Y la congelación de la nómina en todo el país de todas las cosas. Turbay congeló la nómina y está todavía congelada. Nadie se ha dado cuenta de que la norma, de que la nómina está congelada. Entonces, la ley 30 dice que se tiene que subir el presupuesto de la universidad de acuerdo con el incremento en el costo de la vida. Perfecto. Resulta que
tenemos 100 profesores, pero ahora me piden que tenga, en vez de 1000 alumnos, que tenga 2000. Pero tiene que hacerlo con los 100 profesores, no puedo. Entonces, ¿cómo consigo otros profesores? Recurro a un mecanismo que todavía existe y que se llama, en muchas universidades se llama ocasionales y antes se llamaba contratistas, que son profesores que no están en la nómina porque la nómina está congelada. ¿De dónde saco la plata si me dieron apenas lo que sea del incremento en el costo de la vida para pagarle a los 100 que ya tengo, a los que tengo que contratar? Y ahora, para crecer, porque tengo nuevas carreras, nuevas ideas, voy a hacer investigación. Finalmente la ley me obliga a hacer investigación. ¿De dónde saco la plata? Fueron los estudiantes los que finalmente le hicieron entender. No, yo creo que María Victoria lo sabía y por eso pudieron entenderse. Pero la ministra anterior no lo sabía, ni lo entendía. Entonces, fíjense ustedes que aparece una forma de saldar una deuda histórica, pero esa deuda histórica, cómo ese problema histórico, cómo se trata de resolver. Lo resuelve la universidad privada. Y entonces la universidad privada entra a donde el Estado tenía que trabajar. Pero hay 3 tipos de universidades privadas. Las de excelencia, que ya hemos mencionado, y particularmente esas sí le seguimos la huella, que son los Andes, la del Valle, la UIS y algunas otras que después vemos, el externado, la misma Libre, etcétera, con sus propias concepciones. Y esas son universidades legítimas y que tienen más o menos claro a dónde van. Las universidades que se convierten en una forma de que el dueño se llene de plata, cuando la universidad no puede tener dueño. Y en algunas, inclusive esta, ustedes saben que se trató. Finalmente logramos parar eso. Pero otras no. Hay varias universidades en este momento que son sin ánimo de lucro, pero el rector, que es fundador, se gana 100 millones mensuales. La señora, que es la asistente del rector, se gana 70 millones mensuales. Y los hijos, el uno es director académico y el otro es director de no sé qué, y cada uno se gana 50 millones. Va uno a ver y todo el presupuesto se va en satisfacer las necesidades de esta gente, y lo poquito que queda lo van mejorando la universidad en sus instalaciones. Y no es una, son muchas. Y la tercera forma de universidad privada es universidades, algunas, pocas, pero como la Universidad Simón Bolívar, que tienen un objetivo de inclusión para quienes no pueden acceder a la educación pública, porque la educación pública requiere el que unos generalmente venga de una élite, en donde haya libros en la casa, donde haya algo más que televisión y redes sociales. Y no pueden ir a las universidades privadas de verdad buenas porque son muy caras. Entonces, la Universidad Simón Bolívar se constituye en una universidad para lo que despectivamente
nuestras élites consideraban el pueblo. El pueblo entendido como lo que es diferente de las élites. Algo que Alfonso López Pumarejo trató de cambiar, como ustedes recordarán, ¿sí? Pero que no es mucho lo que pudo haber cambiado, pero acá sí. El rector fundador habla de una universidad del pueblo para el pueblo, no de la élite para las élites. Pero sí es una universidad de élite intelectual. ¿Sí? Entonces, es una universidad para las clases menos favorecidas para que puedan ascender en la escala social y acceder a una mejor vida. ¿Y cómo lo hace? También principio fundacional, estudiando lo propio, lo cual no quiere decir que no se publique en las mejores revistas. Acabamos de estar en el ranking, en el puesto 11 del ranking de las universidades con mayor investigación en Colombia. Si seguimos así, y creo que podemos seguir así, el año entrante podemos estar entre las primeras 10. Y la gente va a preguntarse, oiga, ¿y eso qué? La Universidad Simón Bolívar, ¿eso qué es? Ya se están comenzando a preguntar. ¿Qué es la Universidad Simón Bolívar? Porque la Universidad Simón Bolívar ha tenido un desarrollo inmenso que está siendo visto a nivel nacional. ¿Sí? Pero sigue siendo inclusiva, sigue siendo para los estratos 1, 2 y 3 que conforman el 80 y pico % de nuestra población. Y esos estratos 1, 2 y 3 nos llegan a nosotros con un capital cultural muy bajo. Entonces, no puede ser que nosotros desde el primer día los tratemos como si fueran los estudiantes que entraron a Los Ángeles o a la de Norte. No, lo primero que tenemos que hacer es darles un bagaje intelectual que les permita realmente progresar en sus estudios y no perder años o semestres por falta de eso básico que se requiere para poder rendir. Y adicionalmente a eso tenemos el programa del hombre culto que hemos desarrollado, tenemos otros programas para compensar esa falta con que ellos nos vienen, que no es culpa de ellos, pero sí es el resultado de un sistema que es el que tenemos. Nosotros tenemos que reconocer que eso es así. Nosotros no tenemos que decir, al reconocerlo, que somos ni de izquierda ni de derecha. Es una realidad. Esa es la realidad que tenemos. Esos son los muchachos con los que tenemos que trabajar. Y el valor agregado que nosotros le demos es lo que realmente implicó y le dio la universidad a estos muchachos. De eso es de lo que hemos venido hablando. Esa es nuestra universidad. Nuestra universidad no ha sido jamás para la élite. Nuestra universidad es para, lo voy a poner en otros términos, convertir en élite los que venían de una posición muy baja. Y yo creo que lo estamos logrando, poquito a poco lo estamos logrando. Entonces, inclusive nuestra docencia, tiene que tener una pedagogía diferente. Estamos comenzando. Los muchachos de ingeniería, ¿en dónde pierden? Obvio, todo el mundo pierde en matemáticas. Es que matemáticas es muy difícil. No, matemáticas no es difícil, ¿no? Si uno por lo menos comienza por entender el lenguaje matemático. Porque si uno
le doy a cualquiera de ustedes, le voy a dar un curso en egiptología y no les muestro el alfabeto, sino que de una vez comienzo, al ratico se me van a salir porque no entienden el diablo. Por esa razón, la Simón Bolívar, aquí y en Barranquilla, hemos buscado los mecanismos y aquí los estamos implementando ya el curso de lenguaje matemático, de que el estudiante ya entienda de qué estamos hablando. Les voy a dar una anécdota. Cuando yo llegué al segundo de bachillerato, estábamos a mirar álgebra y me compraron el libro de álgebra. Y nosotros vivíamos en Tocancipá, que queda como 50 kilómetros de Bogotá, y vivíamos en esa época ya. Cogí el tren y el libro de álgebra y yo miraba. Y el bendito libro decía A es igual a B. Mire, lo que yo sufrí, yo leía el libro y miraba, nunca pude entender. Hasta que llegaron al colegio y alguien explicó, es que son símbolos. Ay, ¿por qué no lo decía el libro? El libro ha debido comenzar por decir, estos son símbolos y ya puede ser cualquier cosa. Ah, qué tontería. ¿Sí? Son cosas tan tontas que si uno no las explica, y el profesor frecuentemente está seguro de que, como hicieron bachillerato, él sabe todo eso. Se sobreentiende que están entendidos. Entonces, fíjense ustedes que sí estamos trabajando en esa área. Y eso para mí son como los dos principios fundacionales más importantes: la inclusión y la investigación. Y creo que nosotros estamos cumpliendo en eso, pero tenemos que fortalecernos. Todos nuestros profesores deberían ser parte de un grupo de investigación. Los grupos de investigación son institucionales, tanto Barranquilla como Cúcuta. Pueden tener sedes en Barranquilla o sedes en Cúcuta. Aquí tenemos 3 grupos que tienen la sede aquí. Aleph, que es el grupo de altos estudios de frontera, y los otros, ¿cuáles son? INCINE. Es que tienen un nombre. ¿Quién es? Grupo de investigación en modelado científico. Y el otro de la ingeniería, el OEL. Sí, y entonces son 3 grupos que tienen la sede aquí, pero que tienen profesores también en Barranquilla trabajando en investigación en esas áreas. A mí me parecería fundamental que todos los profesores de planta sean miembros de un grupo de investigación. Un granito de arena que uno aporte ya es suficiente. Mire, eso que nos estaba diciendo Giovanni, que hiciéramos un grupo de investigación en universitología. Es un grupo de investigación interesante porque nos gusta a algunos. ¿Sí? Perfecto. Yo estoy viendo a ver cómo hacemos un grupo de investigación en nutrición y salud. Con Mari Carmen estamos mirando la propuesta de un pregrado en nutrición y dietética, que queremos que sea un poquitico diferente al de la Javeriana, al de otras muchas universidades. El único problema con el de la Javeriana es que salen tan buenas que ya no hacen nutrición, sino que las contratan para otra cantidad de cosas. Esas están contratadas desde antes de terminar.
qué bueno que nosotros pudiéramos tener una situación de esas, ¿cierto? A mí me parecería que podemos hacer otros grupos de investigación en áreas que son fundamentales. Por ejemplo, miren ustedes, mencionábamos en algún momento la producción que hay en el sur del departamento. Si ustedes van por el lado de Metiscua y van por el lado del río, se encuentran con cantidades de carabitas que bajan productos desde el tope de la montaña, donde se está produciendo lo que ustedes quieran, y que tienen unos señores que se dieron cuenta a tiempo de cuál es la forma como ganan la plata, y compraron lo que ellos llaman unos turnos. Y entonces ellos pasan y compran la producción al precio que ellos quieren y se la llevan para dónde, se la llevan para Bucaramanga. Aquí no llega nada de esa producción. Qué bueno que en administración y negocios pudiéramos apoyar, por ejemplo, hay una especialidad Yolanda, en asociativas, en instituciones asociativas, ¿cierto? Está la de gestión en empresas sociales. No, hay otra que es en empresas asociativas. Pero no, mirarla. Bueno, en todo caso, eso incluye fundamentalmente programas como el cooperativismo, que son fundamentales para que toda la gente pueda realmente obtener una mejor vida, que implica manejar libros de contabilidad. Mucha gente trabaja esto, me meto en el bolsillo los 500,000 pesos que me dieron por lo que me dieron de la cosecha y voy y compro unos cuantos huevos, una sal, qué sé yo, y ya con eso, ¿cuánto me gané? No sé. Porque no hemos manejado, o ellos no tienen una formación en contaduría, que es básica para la administración. Entonces, yo creo que nosotros podemos tener dentro de los grupos de investigación sociales, tratar de identificar cuáles son los problemas fundamentales que ellos tienen y ver hasta dónde nosotros podemos tratar de ayudar a solucionarlo. La universidad no puede solucionar ningún problema, pero la universidad sí se puede asociar con otras empresas, se puede asociar con los gobernantes para ir solucionando problemas. ¿Alguien más quiere decir algo? Mientras escuchaba a mis compañeros, yo iba como reorganizando mis ideas y me remonté al mes de julio, ¿no? A la primera fase de este curso de universitología. ¿Por qué? Porque el día de hoy usted me hizo reflexionar en algo que es de la otra universidad de donde yo vengo, donde estudié, me formé y donde trabajé 18 años. Y en mi universidad, sí, de manera voluntaria, nos ofrecían una formación que fue lo más cercano a lo que yo pude estudiar en temas relacionados con la universidad. A nosotros nos ofrecían todos los años, un diplomado sobre gerencia social ignaciana, donde el módulo 1 es pensamiento ignaciano. Eso es Universidad de la Compañía de Jesús. Entonces, digamos que sí lo hacen las universidades porque no lo hacemos nosotros. Entonces yo quiero agradecerle porque es que cuando usted empezó en julio a hablar del origen de la universidad,
con todos los movimientos del origen de la universidad de digamos, universidades medievales en Europa. Entonces, para mí fue enriquecedor, eso realmente, ver la historia nos abre la mente. Luego, ya en esta segunda fase, que es lo que más me llama la atención, es, bueno, que también lo tocó en Julio, que es lo de la Universidad Napoleónica, y la discusión de si seguimos o no hoy día siendo Universidad Napoleónica. Yo creo que sí, en algunos aspectos. La universidad todavía sigue siendo muy centralizada, aunque se ha modernizado. Y bueno, eso me ha hecho reflexionar muchísimo, mucho. Y sobre todo, pues romper ese paradigma de que si es o no napoleónica, es la invitación y la misión y la visión de esta universidad a hacer investigación vinculada, que eso lo hemos también venido escuchando, pero que usted lo enfatizó mucho ayer, la investigación vinculada a trabajar temas o problemáticas de lo nuestro, del contexto, para hacer propuestas y dar soluciones a nuestras propias problemáticas, pero sabiendo definir lo que son los problemas en los proyectos. Entonces, es vincular todo esto con la docencia y con la extensión, que la universidad sí lo está haciendo, ya lo está empezando a hacer. Hay que sistematizar todo lo que se hace y bueno, también pues aplaudo la iniciativa de crear la cátedra de universitología, pero enfocada en lo que sería la UNICIMON, porque lo que yo le decía del diplomado en gerencia social ignaciana, donde el módulo 1 era pensamiento ignaciano, realmente lo lidera el Instituto Pensar de la Javeriana, pero es un programa que está creado para todas las universidades de la línea de la Compañía de Jesús en toda América Latina y es 100% virtual, con cada módulo con entregables, con evaluado y nos dieron incluso el diplomado. Entonces vale la pena, no era obligatorio, pero era muy motivador porque de eso se trata, de crecer y aprender cada día más. Todo es amar y servir. Muchísimas gracias, Neida. Esto nos lleva a otras reflexiones. La Compañía de Jesús se creó por parte de unos tipos que estaban estudiando en la universidad y que sacaron su doctorado en la Universidad de París. Sí, era París. Entonces, no eran producto de un seminario, no eran producto de el que solamente sabe teología, no, estos hicieron sus estudios en la universidad y eso marca una primera cosa de los jesuitas en relación con cualquier otro. Para ser profesor de un colegio, porque después abren los colegios, para ser profesor de un colegio necesitas tener un doctorado. Ya eso es totalmente diferente. No es el que no pudo hacer nada más, entonces lo nombramos rector, o profesor, porque simplemente es de mi grupo político y entonces, como los únicos puestos que tengo están en la educación, pues simplemente yo nombro al que sabe leer y escribir como rector de un colegio. Hay una anécdota que les quiero contar, no sé si sea cierta o no. Cuando estaba Núñez de presidente, le llegó un cartagenero amigo y después de las charlas normal de dos viejos padres, le dicen: mira, Rafael, estoy en problemas, necesito un puesto. Y le dice Núñez: pues bueno, compadre, ¿cuál puesto quieres? Y le dice: pues mira, yo he estado paseando por Bogotá y hay
un sitio allá en el Parque de la Independencia donde se hace un señor enfrente de un grupo de músicos y tiene una varita y él hace así y él hace así. Yo quiero ese puesto. ¿Y por qué no? Yo no sé si se lo vio o no lo vio, pero mover la varita es muy fácil, sin saber cómo moverla. El segundo punto que quiero hacer es que ellos tenían que formar a su propia gente y entonces crearon un colegio de medicina para la formación de jesuitas. Pero lógicamente no hay ninguna razón para ser tan exclusivistas. También a la nobleza local se la puede acceder. Pero resulta que uno, si va a formar a su propia gente, no le puede cobrar. Entonces la educación tiene que ser gratuita. Pero no puede ser gratuita porque ¿de qué van a comer? ¿De qué van a vivir? Entonces tienen un área que dedican a la agricultura y ellos viven del área de la agricultura. Y de ahí para adelante hay un segundo principio en toda obra jesuita. Toda institución, toda obra, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser autosostenible. Les quiero dar otra anécdota, porque son vivencias que muestran realmente cómo funciona esto. Cuando yo llegué a la Universidad Javeriana como decano de la Facultad de Ciencias, hablamos con el rector, nos pusimos de acuerdo, y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo venía de la Universidad del Valle, una universidad pública. En septiembre comienzan a llegar desde la financiera. A ver, tratemos de ver cómo hacemos el presupuesto para el año entrante, que yo llegué en febrero, ya había un presupuesto, no lo tenía. De acuerdo, obviamente, con los parámetros que decían el presupuesto. Me fui a donde el rector y le digo: hola Gerardo, mira, he visto los correos acerca del presupuesto, vengo a ver cuánta plata me vas a dar. Me dice con estas palabras: oye, ¿me crees pendejo? Levántate tú la plata. Yo me fui para la facultad, listo a pasar mi carta de renuncia. Y estaba ahí el decano del medio, que era una figura que existía en la Javeriana, y le digo al decano del medio: oye, me acaban de echar. Dice: ¿cómo? Si yo voy a renunciar antes de que la cosa sea efectiva, pero me acaban de echar. Yo: ¿pero qué pasó? Entonces le conté el cuento. El tipo se murió de la risa. Le digo: en primer lugar, aquí nadie renuncia. En segundo lugar, eso es necesario en cualquier actividad jesuita. Lo que usted hace, tiene que conseguirse la plata para hacerla. Y decía: ¿de dónde saco yo plata? Pues váyase, consúltelo con la cama, que es yo. Y finalmente, a los 2 o 3 días, llegué con 4 carreras nuevas, porque la única forma que yo tenía era de tener plata y conseguir profesores para todo lo que habíamos definido con el rector, era a través de matrículas. Entonces me inventé una carrera de ecología, que después me la robó, y creó una facultad entera alrededor de esa facultad. Una carrera de microbiología agrícola, una carrera de microbiología industrial,
una carrera de matemática e informática. ¿Cuál fue la otra? No me acuerdo. Cada una de ellas con 30 estudiantes y efectivamente la gente se matriculó. Gracias a Dios no existía sin ellos. Entonces era simplemente como les mandé, ¿qué vamos a hacer? ¿El currículum primero? Perfecto. Y efectivamente entonces ya entró el dinero y puedo comenzar a contratar gente. En el momento que yo llegué a la Javeriana en 1993, éramos 3 doctores, 2 que eran una genetista, el decano anterior, a quien obviamente él no se metía mucho en clase ni nada, y yo. A los 9 años, cuando yo entregué la decanatura, tenía ya 39 doctores y tenía un programa de doctorado que todavía está funcionando, que se llama el doctorado en ciencias biológicas y que cubre todo lo que tiene que ver con las ciencias básicas médicas y la biología. ¿Cómo se hizo? Con los profesores. Y con esa idea de que todo tiene que ser autosostenible. El año pasado me invitaron a los 25 años de la carrera de microbiología industrial en la Javeriana. En primer lugar, a mí me pareció que era imposible, eso había sido ayer. En segundo lugar, ver dónde estaba la gente. La mayor parte de los egresados de microbiología industrial están en Alemania y están trabajando en Alemania en puestos que en Alemania de pronto no existía la gente para llenarlos. Entonces a donde yo voy es que ese segundo principio, filosofía jesuita, todo tiene que ser autosostenible. Ese principio yo creo que tenemos que manejarlo aquí también. Y ese principio se trató de utilizar en el caso de la Universidad de Cartagena y en el caso de la Universidad de Cauca. No sé exactamente cómo fue, pero la Universidad del Cauca le dieron todo el Pacífico, la costa pacífica, de Buenaventura hasta Timbiquí o algo así. Ni fueron a ver qué había. Y en la Universidad de Cartagena, los que han estado en Cartagena, seguramente conocen el barrio de la Piedra de Bolívar. Todo lo de la Piedra de Bolívar era de la Universidad de Cartagena. Era de donde tenían que conseguir los réditos para la Universidad de Cartagena. Totalmente invadida, nada es de ellos, y lo que es más, los de la alcaldía le dicen a la Universidad de Cartagena, pues mire, para sanear eso, cómprenle todas las mejoras a toda esta gente, porque la parte legal, allá nadie tiene una escritura, porque es un barrio de invasión. ¿Quién lo dejó invadir? Los rectores, que no supieron que eso era para producirle rentas a la universidad. En Venezuela sí sé por otros estudios de algunas universidades que se constituyeron dándoles unos pedazos de tierra bastante grandes para su sostenimiento. Los colegios de fe sí, pero igual forman
sobre todo en áreas rurales, Sí. hablando de la educación, que luego les permiten a los que logran permitirle la transición a la universidad. Entonces, están los colegios de fe y alegría en zonas rurales. En frontera tienen presencia en el Alto Apure, la Compañía de Jesús tiene el Alto Apure en el estado Mérida, es lo más cercano que tenemos en el occidente de Venezuela. Entonces, es formación para niños y adolescentes de esos sectores rurales que les cuesta mucho llegar a la escuela. Entonces, la compañía crea las escuelas, pero con las extensiones de terreno y muy enfocadas en la siembra, en la agricultura y algunas incluso creo que agropecuaria, ganado y agricultura, de manera tal de que lo forman y son autosostenibles, donde ustedes sean un proyecto autosostenible. No, yo estoy hablando de universidades. Y hay unas universidades. Los Andes se formó de esa manera. ¿Ah? La Universidad de los Andes se formó de esa manera. Posiblemente. Pero es que muchas han sido. Hay varias universidades que tuvieron y tienen un área que les produce dinero para su sostenimiento. Eso lo vimos, lo vi en una, digo, cuando yo estaba metido en estas cosas, hay una alianza en todo Sudamérica que se llama CINDA, con C, CINDA, y allí están, realmente al inicio solamente había 2 universidades por país, nosotros éramos una en el Valle, y tuve la oportunidad pues de conocer muchas cosas precisamente a través de los documentos de CINDA. Esos documentos están, lo que pasa es, si alguien quiere meterse, yo debo tener cómo entrar y buscar esos documentos, porque una de las cosas interesantes fue precisamente lo de Venezuela. En Colombia no había, se trató lo de la piedra de Bolívar, lo del Cauca, pero realmente eso nunca funcionó de verdad. Yo creo que esos principios son unos principios sanos. Ojalá nosotros tuviéramos las rentas necesarias para que nuestra educación fuera gratis. Nuestra educación es barata, entre comillas, pero el promedio de lo que pagan los estudiantes de pregrado, teniendo en cuenta los descuentos, si usted paga el contado, el 10% de descuento, si usted estuvo en el semillero y asistió todo el tiempo y estuvo por los primeros 2 años y fue todo el tiempo y fue juicioso, entonces tiene un 30% de descuento. Hay una cantidad de descuentos por todos lados, de manera pues que yo hice unos cálculos muy por encima y el promedio de nuestras matrículas, promedio final, real, es de 2.600.000, 2.700.000, independientemente de lo que sea el valor que aparece nominalmente. Y en el posgrado, que el promedio en el posgrado nominal es del orden de 5,5 millones, en la práctica es menos o es alrededor de 4 millones. Entonces sí nos estamos aproximando a ello, pero no tenemos suficientes recursos para incrementar esa área. Por eso para mí era tan importante el que a través de los egresados se pudieran crear fondos manejados por los egresados, no por nosotros, pero manejados por los egresados con 10,000 pesos mensuales, que pudieran crear un fondo cuyos créditos permitieran darle una beca completa o media beca a un estudiante. Entonces, fíjense ustedes, hay muchas cosas todavía por hacer. Y fíjense ustedes, el mirar estas cosas y compararlas con otras universidades nos da buenas ideas. Muchas gracias, Nelo, porque realmente esos son unos principios que deberíamos por lo menos
cuenta, y yo casi que diría que eso nos llevaría a un ideal que muy posiblemente es casi imposible, y es que la educación nuestra en Simón Bolívar pudiera ser gratuita para quien se la merece. Tenemos que mirar posibilidades, poquito a poco podemos llegar a eso, pero hay que tener en mente una meta, porque si uno no tiene una meta, entonces todo esto que hemos venido haciendo es ¿cómo somos? Nosotros, creo que ya nos debe haber quedado claro que fundamentalmente lo que es educación ha sido manejado por unas élites. Que nosotros somos parte de esas élites, bueno, sí, en muchos casos, en otros quizás no. Pero el punto es que han sido élites y que esas élites han tenido color político y color religioso. Una élite conservadora unida al poder religioso, una élite liberal anticlerical, nunca atea. Eso nunca se ha dado, a pesar de las posverdades que se dan. Y eso lo vimos con lo que presentó Luis Fernando en relación con la Universidad Liberal. Nunca atea. Primer principio, el creer en un ser supremo. ¿Qué es el supremo? No importa, un ser supremo. ¿Sí? Y, como digo, élites que ven en la educación la forma de perpetuar su dominio económico y político. Y élites que ven en la educación la forma de democratizar la economía y la sociedad. Y de pronto, situaciones en las que ni siquiera se dan cuenta de que están hablando. En la charla que nos dio tanto Yolanda como el profesor Urbina, sí se ve la mano del padre Marías, cuyo texto más importante para mí es el de apologética, pero bueno. Y que trata de rescatar la Universidad Católica, y con un grupo de personas, y fíjense ustedes que lo primero que hay en todas partes es el arzobispo. Listo, eso no tiene ningún problema. En la Universidad del Valle, el consejo directivo, hasta las peleas del 72, tenía como miembros al arzobispo, al general de la brigada, a los 3 o 4 grandes cacaos. Y cuando se vienen los problemas del 72, entonces lo primero que hacen los estudiantes es pedir que el consejo no sea manejado. Ahí no esté ni la iglesia, ni los militares, ni los industriales. Es la otra visión. Yo no sé bueno o malo. Para mí, yo creo que para la Universidad de Valle fue malo, porque fíjense ustedes que el EAFIT, la Universidad del Norte, el CECI en Cali, los Andes en Bogotá, fundamentalmente tienen a los grandes cacaos como directivos. Eso hace una diferencia fundamental. Nosotros no tenemos estudiantes cacaos, pero si alguno de ustedes conoce a algún cateo de incorporar, porque esa es la forma. Esa es la forma. Si nosotros pudiéramos
grandes cacaos del norte de Santander, que quizás no sean tan grandes cacaos como los del sindicato antioqueño, claro que no, pero no importa. Y los pudiéramos convencer en la búsqueda de mecanismos, eso que digo, hacia un futuro y ojalá cercano, educación gratis de calidad para los norte santanderianos que se lo merezcan. Hombre, de pronto podemos tener una línea importante. Hay posibilidades. Y son esas posibilidades las que creo que todos podemos construir sobre las bases fundacionales de universidad inclusiva, de universidad con investigación de lo propio, y una tercera, que es la que en este momento tenemos que acariciar y mejorar todos los días, que es una universidad de excelencia. En eso estamos todos comprometidos. Yo les agradezco muchísimo su asistencia, su paciencia. Ojalá que hayan tenido unos ratos agradables y pues me parece maravillosa la idea que les interese seguir con eso, podamos seguir a través de un curso o un grupo de investigación en la universidad. Doctor, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Yo quiero agradecerle personalmente este espacio, pero también sé que algunos de los compañeros lo hemos disfrutado, ya se lo comentaba en la reunión de profesores a los profesores de trabajo social, y aproveché también para compartir con ellos el prólogo de nuestro primer decano de trabajo social en la Universidad Simón Bolívar, que fue Jorge Torres Díaz, que trabajó y estuvo en la mano, y el prólogo va de la mano con todo el ideario del doctor José Escuela Gil. Y en esa parte les decía a mis compañeros y colegas que como en esta mirada de la sociología, de la historia de la universidad, como la habíamos empezado el semestre pasado, lo estábamos combinando hoy, pues teníamos una visión que nos llevaba también a fortalecer y a mirar cuál era el horizonte de nuestra universidad. Entonces, gracias. En nombre propio me atrevo a decir que cabeza también ya con los Muchas gracias, Magali. Eso ya es suficiente para un